Su mano aún estaba sobre su abrigo cuando se dio cuenta de que el hombre que esperaba fuera no estaba allí para llevarlo. Estaba allí para matarlo. Se inclinó y le susurró: «Tu chofer tiene un arma. No subas al coche». Y el hombre más peligroso de la sala se quedó completamente inmóvil. Lo que hizo a continuación no solo le salvó la vida, dio inicio a una guerra silenciosa. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. Las manos de Anna se estabilizaron cuando alcanzó el abrigo de Casper Desmond, cuya lana aún conservaba el ligero frío de la noche de febrero. Faltaban 40 minutos para que terminara su turno. Llevaba 40 minutos repitiendo mentalmente lo que había visto en ese callejón, la pistola pasando de una mano enguantada a una palma temblorosa, las figuras encapuchadas fundiéndose en las sombras. Pero este momento era diferente. El comedor principal del restaurante zumbaba con la tranquila conversación de gente que nunca miraba los precios. El aire estaba impregnado de aceite de trufa y vino añejo, subrayado por algo más oscuro: la presencia de Casper. El sándalo y el peligro llenaban el espacio a su alrededor como un perímetro invisible. La luz de las velas de los candelabros de cristal iluminaba los contornos de su perfil, afilado y controlado, iluminando los suelos pulidos que Anna había barrido apenas unas horas antes. La lámpara de araña que colgaba del techo proyectaba fragmentos de luz ámbar sobre sus hombros. Cada cristal valía más que 6 meses de su salario. ¿Todo satisfactorio esta noche?, preguntó Anna, con voz profesional y entrenada. Casper levantó la vista mientras se abrochaba el abrigo, con movimientos deliberados y sin prisas, el pelo oscuro perfectamente peinado hacia atrás, la mandíbula limpia, afeitada, y la camisa blanca impecable debajo la chaqueta negra del traje. No era el hombre del que todos hablaban en voz baja, no al mirarlo, solo a alguien que terminaba una comida sin importancia. Pero Anna había aprendido rápidamente que la quietud podía ser más peligrosa que el movimiento. Alisó la solapa, sus dedos rozando el costoso tejido, y vio el coche negro que se acercaba a través de las puertas de cristal. El mismo sedán de lujo, el mismo hombre al volante que había visto apoyado contra la pared de ladrillos hacía 30 minutos. Un arma le había sido colocada a la fuerza en la mano. Su pulso latía con fuerza contra sus costillas 6 horas antes. Anna había llegado a las 3, con el turno de tarde por delante, como todos los martes. La mesa 12 necesitaba agua. La mesa 7 quería dividir la cuenta en 4. La mesa 3 preguntó si el salmón era salvaje, y Anna sonrió como siempre, profesional y cálida, mientras calculaba las propinas en su mente. El alquiler vencía el viernes. Su hermano necesitaba libros para el semestre de primavera. El coche volvió a hacer ese ruido chirriante esta mañana. Se movía por el comedor con una eficiencia entrenada, con la coleta balanceándose mientras se movía entre las mesas, el delantal blanco atado cuidadosamente a la cintura, reflejando la suave iluminación. Otros camareros se apresuraban. Anna se deslizaba. Era la diferencia entre sobrevivir a un turno y dominarlo. A las 8:30, la clientela nocturna se había acomodado en sus asientos. El ritmo de la cocina se estabilizó. El ruido del bar se atenuó hasta convertirse en un murmullo sofisticado. Fue entonces cuando entró Casper Desmond. Anna lo notó inmediatamente, no porque se anunciara, sino porque la sala cambió. Las conversaciones no se detuvieron, pero se ajustaron. La anfitriona enderezó su postura. El sommelier apareció sin que lo llamaran. Incluso el jefe de cocina miró a través de la ventana de paso, asintió una vez y volvió a su puesto. Casper se movió por el restaurante como el agua, encontrando su nivel, inevitable e imperturbable. Traje oscuro, sin corbata, abrigo colgado del brazo. 36, quizá 37 años, con un rostro que no revelaba nada y un modo de andar que sugería que había olvidado lo que era la vacilación. Eligió una mesa en la esquina, pidió sin abrir el menú y comió solo. Anna no estaba asignada a su sección, pero lo observaba como observaba todo, catalogando, midiendo, comprendiendo. En 3 años sirviendo mesas, había aprendido a leer a las personas más rápido que a leer los especiales. Casper Desmond no se movía nerviosamente, no miraba su teléfono, no escaneaba la sala en busca de validación.
Simplemente estaba. Una hora más tarde, el cubo de basura de la cocina se desbordó. «Ana, ¿puedes coger eso?», gritó Miguel desde el fregadero, con los codos sumergidos en espuma. Ella sacó la pesada bolsa del contenedor, la ató y salió por la puerta trasera al callejón. El aire frío le golpeó la cara, cortante y limpio. Tras el calor del restaurante, giró a la izquierda hacia el contenedor de basura, con los zapatos rozando el pavimento mojado. Fue entonces cuando oyó las voces, bajas, urgentes, extrañas. Ana se quedó paralizada, con la bolsa de basura aún en la mano, y se pegó a la pared de ladrillos. A 6 metros de distancia, 3 figuras con sudaderas oscuras con capucha rodeaban a un cuarto hombre. Incluso con la tenue luz de la única bombilla del techo, podía ver su terror. «Ahora», dijo una de las figuras encapuchadas, con voz plana y definitiva. Sin demoras, sin excusas. Algo metálico brilló entre ellos, un arma cambiando de manos. «No puedo». El hombre asustado se sobresaltó. «Lo harás esta noche o tu familia descubrirá lo que pasa cuando no se pagan las deudas». Las manos del hombre temblaban mientras aceptaba el arma y la metía dentro de su chaqueta, con los movimientos mecánicos de alguien a quien le habían quitado la posibilidad de elegir. A Ana se le cortó la respiración. Debería moverse, debería irse, debería fingir que no había visto nada. En cambio, memorizó los rostros, las estaturas, la forma en que la figura principal se apoyaba con su peso sobre la pierna izquierda. El reloj que llevaba el hombre asustado en la muñeca era caro, en desacuerdo con su miedo. «El objetivo se marcha a las 10», continuó la figura encapuchada. «Tú conduces, tú terminas esto. ¿Entendido?». El hombre asustado asintió, derrotado. Las figuras se dispersaron entre las sombras, dejándolo solo con sus manos temblorosas y su tarea imposible. Ana esperó hasta que el callejón se vació y luego caminó hacia el contenedor de basura con las piernas que parecían desconectadas de su cuerpo. Dejó caer la bolsa de basura dentro, y el sonido resonó demasiado fuerte en el repentino silencio. Cuando regresó a la cocina, Miguel le preguntó si estaba bien. «Bien», mintió Ana. «Solo tengo frío», pero su mente iba a toda velocidad, juntando las piezas. El objetivo se va a las 10:00. Eran las 9:45. Alguien en este restaurante iba a morir esa noche, y el arma ya estaba en marcha. Empujó las puertas batientes del comedor y escudriñó las mesas con nueva urgencia. ¿Quién era lo suficientemente importante como para matarlo? ¿Quién era lo suficientemente peligroso como para justificar la presencia de 3 hombres armados en un callejón? Entonces vio el coche negro que se acercaba a través de la entrada acristalada. Un sedán de lujo, con cristales tintados, y al volante, el hombre asustado del callejón. A Ana se le hizo un nudo en el estómago. Se giró, siguiendo la trayectoria del servicio, y lo encontró. Caspar Desmond, ahora de pie, metiendo los brazos en su largo abrigo negro, preparándose para marcharse solo, sin escolta, a punto de entrar directamente en un asesinato disfrazado de un simple viaje en coche a casa. Nadie más lo vio, nadie más podía verlo. Solo Ana lo sabía. Tenía quizás 30 segundos antes de que él llegara a la puerta. 30 segundos para decidir entre el silencio y la supervivencia, la suya y posiblemente la suya propia. Ana se movió, cruzó el comedor con determinación, sin urgencia, y llegó hasta él justo cuando se ajustaba el cuello de la camisa. Sus ojos se encontraron con los de ella, fríos y evaluadores, y una pregunta se formó antes de que ella le diera tiempo a formularla. «Permítame», dijo Ana en voz baja, alcanzando su abrigo. Sus dedos alisaron la tela sobre sus hombros, con profesionalidad y precisión. Se inclinó más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo él podía oír. «Tu chofer tiene un arma. No te subas al coche». Caspar Desmond se quedó paralizado. Luego, lentamente, su mano dejó de moverse hacia la puerta. Caspar no giró la cabeza, no reaccionó. Su mano simplemente se detuvo a su lado, con los dedos rozando apenas el bolsillo interior de su abrigo, donde Ana sospechaba que guardaba algo más que una cartera. «Repite eso», dijo, con una voz apenas superior a un murmullo, con la mirada fija en algún lugar más allá de su hombro, hacia la entrada. El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas, pero sus manos permanecieron firmes, ajustando el cuello como si no fuera más que un servicio excepcional. «Tu chofer, el sedán negro de fuera, tiene un arma».
Alguien le obligó a cogerla hace 30 minutos en el callejón. Durante 3 segundos no pasó nada. Entonces, Casper apretó la mandíbula de forma casi imperceptible y levantó la mano, cubriendo la de ella con la suya, no con brusquedad, pero con la presión suficiente para detener sus movimientos. Para cualquiera que lo viera, parecía un caballero tranquilizando a una camarera demasiado entusiasta. Para Ana, era como estar sujeta por algo inamovible. ¿Lo has visto? Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. Eran más oscuros de lo que ella esperaba, más fríos. Lo oí. Los vi. 3 hombres encapuchados. Le dijeron que terminara un trabajo esta noche o su familia lo pagaría. La voz de Ana se mantuvo tranquila, profesional, como si estuviera hablando de maridajes de vinos. Él no quería hacerlo, pero cogió la pistola de todos modos. Casper le soltó la mano y dio un pequeño paso atrás. Su expresión pasó de evaluadora a calculadora. Miró hacia la entrada, donde el sedán estaba parado, con el humo del escape enroscándose en el aire de febrero. El conductor estaba sentado inmóvil al volante, esperando. «Retrocede», dijo Casper en voz baja. «Ve a la cocina. Quédate allí». Ana no se movió. Está aterrorizado, quienquiera que sea el que le obliga a hacer esto. «He dicho que vayas». El tono de Casper no se elevó, pero había algo en él que le hizo enderezar la espalda. No era crueldad, sino autoridad. El tipo de voz que esperaba obediencia, porque nunca se le había negado. Ana dio 2 pasos atrás y se detuvo en el borde del comedor. No podía irse. No ahora. No cuando ya había cruzado la línea entre testigo y participante. Casper sacó su teléfono del bolsillo, escribió algo con el pulgar y luego lo guardó. No llamó a nadie. No dio la alarma. Solo envió un mensaje y esperó. 10 segundos después, 2 hombres con trajes oscuros aparecieron desde los extremos opuestos del restaurante. Ana no los había visto antes, ni siquiera había registrado su presencia, pero ahora se movían con determinación, flanqueando la entrada sin bloquearla. Uno habló por su muñeca. Los ojos del otro no se apartaron del sedán que estaba afuera. Casper se abrochó el abrigo lentamente, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego caminó hacia la entrada con el mismo paso pausado con el que había entrado. Sin miedo, sin vacilar, solo con control. La anfitriona extendió la mano hacia la manija de la puerta. «Déjalo», dijo Casper. Ella se quedó paralizada, con las manos suspendidas en el aire, y luego se hizo a un lado. Casper se detuvo a 1 metro del cristal, lo suficientemente cerca como para ver claramente el rostro del conductor a la luz de las luces exteriores del restaurante. El conductor miraba al frente, con las manos agarradas al volante, los nudillos blancos, incluso desde esa distancia. Uno de los hombres de Casper se acercó, se inclinó y le susurró algo que Ana no pudo oír. Casper asintió una vez. El hombre salió y rodeó el sedán con aire despreocupado, como si estuviera admirando el vehículo. Cuando llegó al lado del conductor, llamó a la ventanilla. El conductor se sobresaltó y bajó lentamente la ventanilla. La conversación que siguió duró menos de 20 segundos. Entonces se abrió la puerta del conductor y el hombre salió con paso inestable, con las manos a la vista y las palmas vacías. Los guardias de seguridad de Casper lo alejaron del coche, rodeando el edificio, fuera de la vista de los comensales que quedaban. Nadie dentro del restaurante pareció darse cuenta. Las conversaciones continuaron. El vino siguió fluyendo. Los postres llegaron a la mesa 6. Ana respiraba entrecortadamente. Esperaba una confrontación, violencia, algo que estuviera a la altura del peligro que había presenciado en el callejón. En cambio, había visto cómo un problema se disolvía en la sombra sin que nadie alzara la voz. Casper se giró desde la entrada y la encontró todavía allí, desobedeciendo su orden de marcharse. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero cruzó el comedor hacia ella con el mismo paso inevitable. «A la cocina», repitió, esta vez en voz más baja. Entonces las piernas de Ana finalmente obedecieron. Empujó las puertas batientes y entró en el brillante caos de la cocina, donde Miguel raspaba platos y el segundo chef daba órdenes, y todo parecía maravillosamente normal, excepto que ya nada era normal. Se dirigió al rincón más alejado, cerca de la cámara frigorífica, apoyó la espalda contra la encimera de acero inoxidable e intentó estabilizar su respiración. Ahora le temblaban las manos. La adrenalina finalmente se apoderó de su compostura.
¿Qué había hecho? La puerta se abrió. Casper entró, escudriñando la cocina con la misma calma con la que había evaluado el comedor. El personal levantó la vista y luego volvió rápidamente a sus tareas. Nadie le preguntó nada. Nadie lo detuvo. Se acercó a Anna y se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudieran hablar sin que los oyeran por encima del ruido de la cocina. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, le preguntó. 3 años. ¿Has visto algo así antes? No, ¿volverás a ver algo así? Sus ojos se clavaron en los de ella, buscando algo. Miedo, tal vez, o duplicidad. Anna no estaba segura de qué. No lo sé, respondió con sinceridad. ¿Lo veré? Algo se reflejó en el rostro de Casper. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco hostilidad. Quizás el reconocimiento de lo que Anna no podía decir. El conductor, dijo Casper, está siendo interrogado en este momento. Si lo que me has dicho es cierto, así es. Entonces acabas de evitar algo que habría sido muy difícil de deshacer. Hizo una pausa, estudiándola. ¿Por qué me lo has contado? Ana parpadeó. Porque alguien estaba a punto de matarte. No me conoces. No sabes a qué me dedico. No sabes si merezco que me maten. No importa. Las palabras salieron con más firmeza de la que ella pretendía. No voy a ver morir a alguien cuando puedo evitarlo. La expresión de Casper volvió a cambiar. Ese destello regresó, esta vez permaneciendo más tiempo. Metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de visita, de color crema liso con solo un número de teléfono grabado en negro. Guarda esto, dijo colocándola en la palma de su mano. Si alguien se te acerca, si algo te parece raro, si recuerdas algún detalle que no me hayas contado, llama a ese número. Ana se quedó mirando la tarjeta. No quiero problemas. Demasiado tarde. La voz de Casper se suavizó. Solo un poco. Ya estás metida en problemas. La cuestión es si estás sola en esto o no. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo y miró por encima del hombro. Gracias, dijo, por la advertencia. Luego se marchó, dejando a Ana de pie en la brillante luz fluorescente de la cocina, sosteniendo un número de teléfono que le parecía más pesado de lo que debería, preguntándose qué era exactamente lo que había desencadenado. El nombre del conductor era Thomas Crane. Ana no lo sabría hasta más tarde, pero en ese momento, los hombres de Casper lo acompañaron al comedor privado detrás de la bodega del restaurante. Era solo un hombre aterrorizado que había cometido el error de deberle dinero a las personas equivocadas. Casper se paró frente a él, sin abrigo, con las mangas remangadas hasta los codos. La habitación no tenía ventanas. Estaba diseñada para cenas de negocios íntimas que requerían absoluta discreción. Esa noche tenía un propósito diferente. Thomas se sentó en una silla de cuero, con las manos temblorosas sobre los reposabrazos. No lo habían inmovilizado, ni lo habían tocado, pero los dos hombres que flanqueaban la puerta dejaban claro que marcharse no era una opción. «Háblame de la pistola», dijo Casper, con voz tranquila, casi conversacional. Thomas tragó saliva. «No tengo ninguna. La 9 milímetros que ahora mismo tiene en la mano mi socio, la que tenías en la chaqueta hace 15 minutos. Esa pistola». Casper sacó una silla y se sentó, recostándose con la tranquilidad de alguien que realiza una entrevista de salida. «Empieza por quién te la dio». El silencio se extendió entre ellos. Los ojos de Thomas se dirigieron rápidamente a la puerta, luego volvieron a Casper y después a sus propias manos temblorosas. «Mi familia», susurró Thomas finalmente. Dijeron, «mi familia». «¿Nombres?», interrumpió Casper. «Necesito nombres, Thomas, o esta conversación se volverá mucho menos agradable». Thomas respiraba entrecortadamente. «No sé sus nombres, lo juro. Vinieron a mi apartamento hace 3 semanas. Dijeron que debía 60,000 por una inversión que salió mal. Dijeron que los intereses se acumulaban a diario. Intenté explicarles que yo ni siquiera había hecho esa inversión. Fue mi hermano, pero él se ha ido. Ha desaparecido. Me ha dejado solo», dijo Casper en voz baja. «Esta noche, en el callejón». «¿Qué te dijeron?». Thomas cerró los ojos. «Dijeron que había una forma de saldar la deuda. Un trabajo, llevarte a casa como de costumbre, pero cuando llegáramos al semáforo en rojo de Ashford, se suponía que debía...». No pudo terminar la frase. «Dispararme». Thomas asintió con tristeza. «No quería hacerlo. No soy así. Nunca he hecho daño a nadie. Soy conductor. Eso es todo lo que soy. Pero me enseñaron fotos de mi hija, de 8 años. Sabían a qué colegio va, a qué hora la recogen, cuáles son sus cosas favoritas». Se le quebró la voz.
¿Qué se suponía que debía hacer? Casper se levantó y se dirigió a la pequeña barra de la esquina, donde sirvió 2 vasos de whisky. Le entregó uno a Thomas, que lo miró como si estuviera envenenado. «Bebe», dijo Casper. «No pasa nada». Thomas obedeció, jadeando mientras el líquido le quemaba la garganta. Casper volvió a su asiento y giró pensativamente su propio vaso. «Descríbelos». Llevaban capuchas y ropa oscura. El que más hablaba tenía acento. De Europa del Este, quizá ruso. Llevaba un reloj de oro con una cadena gruesa. Los otros 2 se quedaron ahí de pie. Supongo que eran los refuerzos. El lugar donde se suponía que ibas a hacerlo, Ashford, no es mi ruta habitual a casa. Thomas asintió. Me dijeron que lo sugiriera. Dijimos que había obras en la carretera principal. No lo habrías cuestionado. Casper apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. ¿Y después? ¿Qué se suponía que debías hacer después? Tenían un coche esperando. Se suponía que debía abandonar el lugar, subir a su vehículo y ellos se encargarían del resto. Limpiar. Mi familia estaría a salvo. La deuda saldada. Thomas se rió con amargura. De hecho, les creí. Durante unos 30 segundos, pensé que tal vez podría hacerlo y que todo saldría bien. No habría sido así, dijo Casper con rotundidad. Te habrían matado en menos de 1 hora. No pueden dejar testigos que conozcan el plan. Thomas palideció. Ahora lo sé. Casper se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, estudiando al conductor con la intensidad de alguien que lee la letra pequeña. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? 11 meses. ¿Alguna vez has tenido algún problema? ¿Alguna vez te has sentido menospreciado? ¿Mal pagado? No, nunca. Has sido justo, más que justo. Entonces, ¿por qué no acudiste a mí hace 3 semanas, cuando se lo propusieron por primera vez? Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas, porque me avergonzaba, porque pensaba que podía manejarlo yo solo, porque no quería que supieras que mi hermano la había cagado tanto que su desastre se convirtió en el mío. Se secó la cara con brusquedad, y porque tenía miedo, no de ti, sino de ellos. Casper dejó el vaso con un suave clic. ¿Sabes quién soy, Thomas? Lo que hago, lo sé perfectamente. Entonces comprenderás que lo que ha pasado esta noche, lo que casi pasa, no es solo un atentado contra mi vida. Es una declaración. Alguien me quería muerto lo suficiente como para utilizar a tu familia, para poner un arma en manos de un hombre que nunca ha disparado una. Eso me dice que están desesperados, son descuidados o lo suficientemente arrogantes como para pensar que funcionaría. Thomas asintió lentamente, sin entender muy bien a dónde quería llegar. También me dice, continuó Casper, que están vigilando mi operación lo suficientemente de cerca como para conocer a mis conductores, mis rutinas, mis vulnerabilidades. Se puso a caminar de un lado a otro junto a la pared del fondo, lo que significa que hay una filtración. Alguien les está pasando información, alguien cercano. Juro que no soy yo, dijo Thomas rápidamente. Nunca le he contado nada a nadie sobre... Te creo, respondió Casper volviéndose hacia él. Un hombre que se ve obligado a matar no tiene estómago para el espionaje. Eres un peón, Thomas, no un jugador. El alivio inundó el rostro de Thomas, seguido inmediatamente por la confusión. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Thomas. Casper volvió a su asiento. Ahora les cuentas todo a mis socios, cada detalle que recuerdes, descripciones físicas, el edificio de apartamentos donde te encontraron, el coche que conducían, las palabras exactas de sus amenazas, todo. Y luego desapareces. El alivio de Thomas se convirtió en un nuevo temor. ¿Desaparecer? No así, dijo Casper casi con delicadeza. Me refiero a que te vas esta noche. Tu hija y tu mujer ya están siendo trasladadas a un lugar seguro mientras hablamos. Te reunirás con ellas. Una nueva ciudad, un nuevo nombre si lo deseas. Dinero suficiente para empezar de cero. ¿Por qué? La palabra salió apenas audible. ¿Por qué harías eso? Casper terminó su whisky. Porque no apretaste el gatillo. Porque cuando una camarera me advirtió, significaba que habías mostrado suficiente vacilación como para que alguien se diera cuenta. Y porque no castigo la desesperación, castigo la traición. Sus ojos se endurecieron. Estabas desesperado. Las personas que te pusieron en esa situación me traicionaron. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Nunca volverás a trabajar para mí, Thomas. Nunca volverás a ver esta ciudad.
Y si alguna vez le cuentas a alguien lo que ha pasado esta noche, la protección que te ofrezco se esfumará. ¿Entendido? Thomas asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Gracias. No te doy las gracias. Casper se dirigió a la puerta y se detuvo. No me des las gracias. Dale las gracias a la mujer que se dio cuenta de lo que yo no vi. El apartamento de Anna era más pequeño de lo que Casper esperaba. No era estrecho. Lo mantenía ordenado y organizado, pero el espacio total no podía tener más de 55 metros cuadrados. Una cocina americana con espacio en la encimera apenas suficiente para una tabla de cortar, un sofá desgastado frente a un televisor que parecía tener 10 años, libros apilados en una estantería hecha de bloques de hormigón y madera contrachapada. A través de la puerta abierta del dormitorio, podía ver una cama perfectamente hecha y una mesita de noche. Esto era lo que se podía comprar en la ciudad con un trabajo honrado. Esto era lo que le habían reportado 3 años sirviendo a gente que gastaba más en vino de lo que ella ganaba en una semana. Casper se quedó de pie junto a la ventana, observando la calle, mientras Anna se sentaba en el borde del sofá, todavía con la ropa de trabajo puesta, el delantal blanco cuidadosamente doblado a su lado. Uno de sus hombres esperaba en el pasillo. Otro estaba sentado en un coche al otro lado de la calle. La habían acompañado a casa hacía una hora con una insistencia amable que hacía imposible negarse. No tenías por qué venir, dijo Anna finalmente, rompiendo el silencio. Tus hombres ya me han dicho que me calle. Te han dicho que te mantengas a salvo, corrigió Casper, apartándose de la ventana. No es lo mismo. ¿De verdad? Ella lo miró con el cansancio reflejado en el contorno de sus ojos. Porque desde mi punto de vista es lo mismo. Casper se dirigió a la silla frente a ella, el único otro asiento de la habitación, y se sentó. Incluso sentado, parecía llenar el pequeño espacio con su presencia. Cuéntame lo del callejón. Todo. No el resumen que me diste antes. Todos los detalles. Anna respiró lentamente. Saqué la basura alrededor de las 9:15, tal vez las 9:20. El cubo estaba lleno y Miguel me pidió que me encargara de ello porque estaba ahogado en platos. ¿Fuiste sola? Siempre lo hago. No es un camino largo. Los contenedores están a unos 10 metros de la puerta trasera. Se colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Los oí antes de verlos. Voces enfadadas pero controladas, como gente que intenta no ser oída. ¿Cuántos? 4. 3 con sudaderas oscuras con capucha, con el rostro casi oculto. Un hombre sin capucha. Tu conductor. Miró. Hizo una pausa, buscando la palabra. Derrotado, como alguien que ya ha perdido. ¿Te vieron? No. Me quedé pegada a la pared. La sombra del saliente me ocultaba. Anna retorció las manos en su regazo. El que hablaba tenía acento. Ruso, tal vez. De Europa del Este. Era más alto que los otros dos. Se mantenía erguido, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. ¿Qué dijo? Anna cerró los ojos, concentrándose en el recuerdo. Dijo, ahora, sin demoras, sin excusas. Luego le entregó a Thomas. ¿Ese es su nombre? Casper asintió. Le entregó el arma a Thomas. Thomas intentó negarse. Dijo, no puedo. Pero el hombre le dijo que lo haría, o su familia descubriría lo que pasa cuando no se pagan las deudas. Ella abrió los ojos. Fue entonces cuando supe que no era una elección, era una amenaza. Casper se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Mencionaron mi nombre? No, solo dijeron que el objetivo salía a las 10:00 y que Thomas conduciría y acabaría con él. Le dieron una dirección. Ashford algo, Ashford con la quinta. Eso es todo. Anna lo miró a los ojos. ¿Por qué allí? Zona industrial, pocas cámaras, fácil de eliminar las pruebas. La voz de Casper se mantuvo firme. Clínica. Buena elección para una emboscada. Mala suerte. Eligieron a un conductor con conciencia. No quería hacerlo. No importa. La intención sin acción es solo culpa. La acción es lo que mata a la gente. Casper se recostó. Pero tienes razón. Lo coaccionaron. Por eso está vivo. Anna apretó la mandíbula. Sigues diciendo eso como si fuera misericordia. Echar a alguien de su vida, obligarlo a desaparecer, es mejor que la alternativa. Casper la interrumpió endureciendo el tono. ¿Qué es lo que le habrían hecho a él y a su familia los que organizaron todo esto? Yo no soy el villano de esta historia, Anna. No he dicho que lo seas. Lo estabas pensando. Ella lo miró fijamente durante un largo momento
y luego negó con la cabeza. No, pensaba que eres alguien que vive en un mundo que yo no entiendo, donde las armas, las amenazas y las desapariciones forzadas son algo habitual. Lo son, dijo Casper simplemente. Para mí no deberían serlo para ti, y por eso estoy aquí. Ana se enderezó. Te dije que no quiero problemas, y yo te dije que es demasiado tarde. Casper sacó su teléfono del bolsillo, se desplazó por algo y luego giró la pantalla hacia ella. Este es el coche que conducían los hombres del callejón. La matrícula parcial fue captada por una cámara a 2 manzanas del restaurante. Ana se quedó mirando la imagen. Un todoterreno negro con cristales tintados. Nada destacable, salvo la abolladura en el parachoques trasero. Mi gente lo está investigando, continuó Casper. En 48 horas sabremos quién es el propietario, dónde ha estado y quién iba dentro. Guardó el teléfono en el bolsillo. Cuando los encontremos, las cosas sucederán rápidamente. En silencio, pero sucederán. ¿Por qué me cuentas esto? Porque ahora formas parte de esto, lo quieras o no. La expresión de Casper se suavizó ligeramente, aunque sus ojos seguían siendo penetrantes. Los has visto, los has oído. Si descubren que alguien me ha avisado, si empiezan a hacer preguntas, saldrá tu nombre. Thomas no lo dirá, pero hay otras formas de rastrear una filtración. A Ana se le hizo un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Debes dejar que te proteja. Casper señaló hacia la ventana. El hombre que está fuera de tu puerta se queda. El que está en el coche se queda. Tú vas al trabajo, vuelves a casa, vives tu vida, pero no lo haces sola, no hasta que esto termine. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Ana se levantó de golpe y se dirigió a la cocina. Se agarró al borde de la encimera y se quedó mirando al vacío. Solo quería ayudar. Vi que algo iba mal e intenté arreglarlo. Eso es todo. Lo sé. Casper se levantó y se acercó a ella, pero se detuvo a varios metros de distancia, dejándole espacio. Y por hacerlo, me has salvado la vida. Eso significa algo para mí. Significa que no voy a dejar que afrontes las consecuencias sola. Ella se giró y le miró a la cara. ¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces. Tienes razón. No te conozco. La voz de Casper bajó de tono, perdiendo su tono cortante. Pero sabías lo suficiente sobre mí como para arriesgar tu trabajo, quizás tu vida, advirtiéndome de una amenaza. No pediste nada a cambio. No lo dudaste. Simplemente actuaste. Hizo una pausa. La gente así es poco común. Vale la pena protegerla. Ana mantuvo su mirada. Algo cambió en su pecho. No era confianza. Todavía no, pero quizás el comienzo de la comprensión. De acuerdo, dijo en voz baja. ¿Cómo funciona esto? Los hombros de Casper se relajaron ligeramente. Funciona si tú estás alerta, te fijas en las cosas y me llamas si algo te parece raro. Le entregó una segunda tarjeta, idéntica a la primera. Guarda una aquí, lleva la otra siempre contigo. Ella la cogió, sintiendo el tacto suave del cartón entre sus dedos. Y Ana. Casper se dirigió hacia la puerta. Gracias de nuevo por ver lo que nadie más vio. Luego se fue, dejándola de pie en su pequeño apartamento, sosteniendo un número de teléfono que se sentía como una promesa y una advertencia. 3 días pasaron como una respiración contenida. Ana fue a trabajar, sonrió a los clientes, rellenó vasos de agua, recitó los especiales con la misma facilidad que siempre había tenido. Pero ahora, cada vez que se abría la puerta trasera, su pulso se aceleraba. Cada vez que un coche permanecía parado demasiado tiempo fuera del restaurante, sus ojos lo seguían. El hombre que Casper había colocado fuera de su edificio de apartamentos y cuyo nombre había descubierto que era Griffin, le hacía un gesto con la cabeza cada mañana cuando ella salía para ir a su turno. No hablaba mucho, pero su presencia era constante, tranquilizadora, pero también le recordaba el peligro en el que podía estar. Al cuarto día, Casper llamó. El todoterreno estaba registrado a nombre de una empresa ficticia, dijo sin preámbulos, y se remontaba a una operación de transporte en los muelles del este. Las importaciones eran en su mayoría legítimas, excepto los contenedores que no lo eran. Ana cambió el teléfono a la otra oreja y miró a su alrededor en el apartamento vacío. ¿Qué significa eso? Significa que sé quién ordenó el golpe. Su voz transmitía una fría satisfacción. Una operación rival. Llevan 6 meses intentando entrar en mi territorio. Este era su plan, eliminarme, crear el caos.
Entrar mientras mi gente se apresuraba a reorganizarse. Entonces, se acabó. Sabes quién lo hizo. Saberlo y demostrarlo son cosas diferentes. Y actuar demasiado rápido delataría mis intenciones. Casper hizo una pausa. Necesito que piensen que su plan sigue en marcha, que Thomas lo llevó a cabo, que estoy muerto. Ana contuvo el aliento. ¿Cómo vas a fingir eso? La gente te vio salir vivo del restaurante. La gente me vio salir. ¿Lo que pasó después está abierto a interpretación? Había una sonrisa en su voz, oscura y calculadora. Tengo recursos, Ana, y soy muy bueno controlando las narrativas. Ella se sentó en el borde del sofá procesando la información. ¿Qué necesitas de mí? Mantén tu rutina normal. Si alguien te pregunta por esa noche, clientes, compañeros de trabajo, cualquiera, diles que me fui sobre las 10:00, que no viste nada inusual. ¿Entendido? Entendido. Hay algo más. El tono de Casper cambió. Necesito que vengas a un sitio mañana. Trae tus observaciones del callejón, todo lo que recuerdes y que aún no me hayas contado. Horas, posiciones, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque mi gente es buena en lo que hace, pero tú viste algo que ellos no vieron. Una mirada fresca, una perspectiva imparcial. Hizo una pausa. Y porque estoy empezando a pensar que tú notas cosas que los guardias de seguridad entrenados pasan por alto. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Soy camarera, no detective. Eres alguien que presta atención. En mi mundo, eso es más valioso. Le dio una dirección en una parte de la ciudad en la que nunca había estado. Mañana a las 2, Griffin te llevará. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. El edificio desde el que operaba Casper parecía cualquier otro inmueble comercial. Hormigón gris, ventanas pequeñas, un aparcamiento debajo. Nada en él sugería poder o peligro, ni el tipo de operaciones que Ana solo había visto en las películas. Griffin la acompañó por una entrada lateral, pasó por delante de los guardias de seguridad, que les dejaron pasar sin hacer preguntas, y entró en un ascensor al que se accedía con una tarjeta magnética para llegar a determinadas plantas. Se detuvieron en la 5ª planta. El pasillo estaba en silencio, alfombrado, flanqueado por puertas que no daban ninguna pista sobre lo que había detrás de ellas. Griffin llamó 2 veces a la última puerta de la izquierda y la abrió sin esperar respuesta. Dentro, Casper estaba de pie junto a una gran mesa cubierta de papeles, fotografías y mapas. Otros 2 hombres lo flanqueaban, uno más joven, con un ordenador portátil abierto delante de él, y otro más mayor, con el aspecto curtido de alguien que había pasado décadas realizando trabajos violentos. Casper levantó la vista cuando Ana entró. Gracias por venir. Ella asintió, dándose cuenta de repente de lo fuera de lugar que se sentía con sus vaqueros y su jersey, rodeada de hombres con trajes caros, discutiendo cosas que podían acabar con vidas. Esta es Anna Jacobs, dijo Casper a los demás. Ella es la razón por la que sigo respirando. Por Ana, dijo señalando la mesa. Estos son los hombres que me están ayudando a desmantelar a las personas que intentaron cambiar eso. Ana se acercó lentamente, con la mirada recorriendo los materiales que tenía ante sí. Fotografías de hombres que no reconocía, manifiestos de embarque, documentos financieros y en el centro, un mapa de la ciudad con varios lugares marcados en rojo. Hemos identificado a los principales implicados, continuó Casper. Christoph Volulkov dirige la operación. Es un exmilitar ruso que se mudó aquí hace 8 años y construyó su red poco a poco, con cuidado. Tocó una fotografía de un hombre de rostro severo con una cadena de oro visible en el cuello. ¿Te suena? Ana se inclinó para estudiar la imagen. La mandíbula, la forma en que se mantenía erguido, incluso en una fotografía fija. Es él, el del callejón. ¿Estás seguro? Sí. Llevaba la misma cadena. Recuerdo haber visto cómo reflejaba la luz. El joven tecleó algo rápidamente. Confirma nuestra información. Volkov ha tenido cuidado de no dejar rastros digitales, pero la identificación física de un testigo ocular cambia las cosas. Casper rodeó la mesa y se detuvo junto a Ana. ¿Qué más recuerdas? Los otros 2 hombres tenían alguna característica distintiva. Ana cerró los ojos y se transportó a aquella noche. El aire frío, la pared de ladrillo a su espalda. El miedo hacía que todo fuera más nítido, más claro. Uno de ellos tenía un tatuaje en la mano. En la mano derecha, entre el pulgar y el índice, tinta oscura, pero no pude ver claramente el diseño. Altura, complexión,
más bajo que Bulov, tal vez entre 1,50 y 1,70, más fornido. El tercer hombre era más alto, delgado, se movía como si estuviera nervioso. El hombre mayor miró a Casper. Coincide con las descripciones de dos de los colaboradores habituales de Bulov, Pavle y Dmitri. Casper asintió lentamente. ¿Y la hora? Dijiste que eran las 9:15 cuando fuiste al callejón. Quizás las 9:20. No miré el reloj, pero la hora punta de la cena estaba terminando. Eso suele ocurrir entre las 9 y las 9:30 de la noche entre semana. ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? Ana lo recordó. 3 minutos. 4. El tiempo suficiente para oír toda la conversación, ver cómo cambiaban de manos el arma, verlos marcharse. ¿En qué dirección? Hacia el oeste, hacia la calle principal. Tenían un coche esperando, el todoterreno que me mostraste. Estaba aparcado justo después de la entrada del callejón. Casper intercambió una mirada con el joven, que sacó algo de su ordenador portátil. La cámara de tráfico captó un todoterreno negro dirigiéndose hacia el oeste por Marlow a las 9:24 de la noche. M coincide con la hora. ¿A dónde se dirigía?, preguntó Casper. Lo perdimos después de 6 manzanas. Conocían los puntos ciegos de la cámara. Ana los observaba trabajar, reuniendo fragmentos de información como un rompecabezas en el que cada pieza era importante. Debería haber sentido miedo. Debería haber querido marcharse. Volver a su sencilla vida de mesas, propinas y problemas que podía resolver con una sonrisa. En cambio, sentía otra cosa. Quizás un propósito o la extraña satisfacción de ver que sus observaciones importaban. Ana, dijo Casper, llamando su atención, necesito que entiendas algo. La información que nos has dado hoy confirma cosas que sospechábamos, pero no podíamos demostrar. Nos da ventaja. Se acercó y bajó la voz. Pero también significa que eres más valiosa para mí de lo que esperaba. Lo que significa que eres más valiosa para ellos si descubren quién eres. Lo entiendo. ¿Y tú? Sus ojos buscaron los de ella. Porque a partir de aquí, las cosas se aceleran. Bulov cree que estoy muerto o herido. Ya se está moviendo para consolidar su poder. En una semana, quizá 2, su operación se extenderá demasiado. Ahí es cuando atacaremos. Y hasta entonces, te mantendrás visible pero protegida. Vivirás con normalidad y confiarás en que no dejaré que te pase nada. Ana le devolvió la mirada y vio algo que no había notado antes. No solo determinación, sino también responsabilidad. Había hablado en serio cuando dijo que protegería a las personas que le ayudaran. Confío en ti, dijo ella, sorprendida al descubrir que lo decía en serio. La expresión de Casper se suavizó de forma casi imperceptible. Bien, porque voy a necesitar que confíes en mí aún más antes de que esto termine. 11 días después del callejón, el mundo de Christoph Bolulov comenzó a derrumbarse. Empezó con pequeñas cosas. Un envío que nunca llegó, el contrato de alquiler de un almacén que se rescindió misteriosamente. 3 distribuidores clave que de repente dejaron de devolver las llamadas a cualquiera fuera de la operación. Podría parecer mala suerte. Complicaciones aleatorias en un negocio complicado. Bulov sabía que no era así. Se quedó en su oficina con vistas al puerto, observando los contenedores de carga apilados como bloques de construcción, y sintió la creciente certeza de que alguien estaba desmantelando todo lo que había construido. El atentado contra Casper Desmond debería haber funcionado. Debería haber creado el caos que necesitaba para expandirse a territorio vacío. En cambio, había habido silencio. No había noticias, ni actividad policial, ni funeral, ni vacío de poder, simplemente nada. Y ahora su propia infraestructura estaba fallando pieza a pieza. Averigua qué le pasó a De Smith, le dijo a Pable, que estaba de pie cerca de la puerta con su mano tatuada apretada a un costado. Quiero una confirmación, el cuerpo, el certificado de defunción. Algo. Hemos estado buscando, dijo Pable con cautela. No hay nada. Es como si hubiera desaparecido. Los hombres como Casper Desmond no desaparecen. Volkov se apartó de la ventana. O está muerto y alguien lo está ocultando, o está vivo y todos estamos en problemas. Pavel se movió incómodo. ¿Y el conductor? Thomas ha desaparecido. Su familia también. No podemos localizarlos. Volkov apretó la mandíbula, lo que significa que alguien les ayudó a desaparecer. Alguien con recursos.
Así que Desmond está vivo. Desmond está vivo. Volkov lo confirmó. Y viene a por nosotros. Anna se enteró de la revelación por Casper durante una de sus conversaciones cada vez más frecuentes. Él había empezado a llamarla cada pocos días, aparentemente para ponerla al día y asegurarse de que se sintiera segura, pero sus conversaciones habían evolucionado hacia algo más, algo que ninguno de los dos reconocía del todo. Bulov está perdiendo proveedores, le dijo Casper, con una voz que denotaba una satisfacción que ella había aprendido a reconocer. 3 contactos importantes se han roto en la última semana. Su red de distribución se está fracturando. Ana se sentó acurrucada en su sofá, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Cómo lo estás haciendo? Con cuidado, una palabra en el oído adecuado. Evidencia de inestabilidad. Cuestionamiento del juicio de Bulov. Hizo una pausa. A la gente no le gusta trabajar con hombres desesperados. La desesperación provoca errores. ¿Es peligroso cuando está desesperado? ¿Más peligroso que cuando tiene confianza? Sí. Por eso Griffin se queda fuera de tu edificio. Por eso Marcus vigila el restaurante. El tono de Casper cambió, volviéndose más serio. Necesito que estés alerta, Anna. Volkov es inteligente. Si empieza a hacer las preguntas adecuadas, tu nombre podría salir a la luz. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Quién trabajaba esa noche? ¿Quién podría haber visto algo? ¿Quién tenía acceso a mí? Dejó que eso calara. Tú eras visible, profesional, exactamente el tipo de persona que se fija en los detalles. Entonces, ¿qué hago? Lo que has estado haciendo. No cambies tu rutina. Pero si alguien se te acerca, alguien que no reconozcas, alguien que te pregunte por esa noche, llámame inmediatamente. No entres en conversación. No intentes manejarlo tú sola. De acuerdo. Casper se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo lo estás llevando? ¿En serio? La pregunta la sorprendió. No porque la hiciera, siempre lo hacía, sino por la genuina preocupación que había detrás. Estoy bien. Es extraño saber que algo grande está pasando y seguir yendo al trabajo, sirviendo pasta, fingiendo que todo es normal. Eso es lo más difícil, dijo Casper. Esperar, observar, saber que se avecina una tormenta, pero no saber cuándo llegará. Ana se ajustó la manta alrededor de los hombros. ¿Alguna vez te acostumbras? No, solo aprendes a funcionar mejor a pesar de ello. Exhaló lentamente. Pero no deberías tener que acostumbrarte. Este no es tu mundo. Ahora lo es, pero solo temporalmente. Una vez que esto termine. Una vez que esto termine, le interrumpió Ana. Seguiré siendo la mujer que te salvó la vida. Eso no desaparece así como así. Casper no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era más tranquila. No, supongo que no. El final llegó rápidamente. 2 semanas después del intento de asesinato, los lugartenientes que le quedaban a Volkov se volvieron contra él. No mediante la violencia. La forma de actuar de Casper era más sutil que eso. Simplemente dejaron de seguir órdenes. Dejaron de responder a las llamadas. Dejaron de fingir una lealtad que ya no sentían. Las cuentas financieras que Volkov había construido a lo largo de los años se volvieron de repente inaccesibles. Se cambiaron las contraseñas y se cortaron las conexiones con el extranjero. Se quedó con un imperio en ruinas y la certeza de que quienquiera que hubiera orquestado todo aquello lo había hecho con precisión quirúrgica. Un miércoles por la mañana, Volkov recibió un mensaje. Sin amenazas, sin exigencias, solo una dirección y una hora a la que debía acudir. Porque, ¿qué otra opción tenía? El almacén estaba vacío, salvo por Casper Desmond, que se encontraba de pie bajo un rayo de sol que le daba un aspecto casi etéreo, intocable, muy vivo. Deberías estar muerto, dijo Volkov, con un acento más marcado por el estrés. Debería estarlo, admitió Casper. Tu plan era bueno, minucioso. Usar a mi propio conductor fue una muestra de creatividad. Dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos, completamente relajado. Pero cometiste un error. ¿Qué error? Subestimaste a las personas que me rodean. Supusiste que solo eran empleados, meras herramientas. Los ojos de Casper se endurecieron. Una de esas herramientas tenía conciencia. Otra tenía una vista aguda. Juntas me salvaron la vida. El rostro de Volkov se ensombreció al comprenderlo. El conductor habló.
El conductor estaba aterrorizado, amenazado, obligado a tomar una decisión imposible. Casper se detuvo a 5 metros de distancia. No castigo a la gente por tener miedo. Castigo a la gente por la ambición que me cuesta tiempo y paz. ¿Y ahora qué? ¿Me matas? No. La sonrisa de Casper era fría. Hago algo peor. Te dejo vivo sin nada. Sin organización, sin dinero, sin reputación. Vivirás sabiendo que intentaste quitarme lo que era mío y fracasaste tan estrepitosamente que incluso tu propia gente te abandonó. Señaló hacia la salida del almacén. Hay un coche fuera. Te llevará al aeropuerto. Tienes un billete a Praga. Solo ida. Cógelo. Desaparece. Empieza de nuevo en otro lugar. Nunca más tendré que volver a pensar en ti. Y si me niego, no llegarás al coche. La expresión de Casper no cambió. Pero no creo que te niegues. La supervivencia es instintiva, incluso para hombres como tú. Bulov se quedó paralizado, sopesando opciones que no existían. Finalmente, se volvió hacia la salida, con los hombros caídos en señal de derrota. Christoph, llamó Casper. Volkov se volvió. Si vuelvo a oír tu nombre, si intentas volver, reconstruir, vengarte, no habrá conversación, no habrá piedad, solo habrá un final. ¿Entendido? Volkov asintió una vez y salió a la luz de la mañana. Esa noche, Casper llamó a Anna. Ya está hecho, dijo simplemente. Anna soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Se ha ido, se ha ido. Su operación ha sido desmantelada. Las personas que le ayudaban están dispersas. Casper hizo una pausa. Ahora estás a salvo, realmente a salvo. Anna estaba sentada en su pequeño apartamento. La familiar presencia de Griffin fuera de su puerta y sintió que algo se liberaba en su pecho. ¿Y Thomas? Su familia se ha mudado. Nueva ciudad, nueva vida. Están bien. Otra pausa. He cumplido mi palabra. Gracias. Yo debería darte las gracias. La voz de Casper se suavizó. Todo lo que pasó, todo lo que no pasó, empezó cuando tú te diste cuenta de algo que nadie más había visto. Anna sonrió a pesar suyo. Solo saqué la basura. Hiciste mucho más que eso, mucho más. Se quedó callado un momento. Me gustaría verte mañana, si estás disponible. No por negocios, solo para hablar. El corazón de Anna latía un poco más rápido. De acuerdo. ¿Dónde? En el restaurante, donde todo comenzó. Anna llegó al restaurante 20 minutos antes de que comenzara su turno. Pero Casper ya estaba allí. Estaba sentado en la misma mesa de la esquina donde todo había comenzado, con el abrigo colgado en la silla de al lado y una taza de café enfriándose delante de él. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, bañando de oro los contornos de su perfil. Cuando la vio, no se levantó con la autoridad controlada a la que ella estaba acostumbrada, sino con algo más suave, quizás expectación. Gracias por venir temprano, le dijo cuando ella se acercó. Tú lo has pedido. Anna se sentó frente a él y de repente se dio cuenta de lo diferente que se sentía todo. Sin emergencias, sin amenazas, solo 2 personas sentadas en un restaurante en el que una de ellas trabajaba. Casper hizo un gesto al camarero, Miguel, que llevaba 2 años trabajando en el mismo turno que Anna. Lo que ella quiera, y déjanos un poco de intimidad, asintió Miguel, retirándose con la discreción de alguien que había aprendido a no hacer preguntas. No tienes por qué invitarme a cenar, dijo Anna. De todos modos, aquí como gratis. Lo sé, pero déjame hacerlo. La expresión de Casper transmitía algo que ella no había visto antes. Vulnerabilidad, tal vez, o el simple deseo de hacer algo normal. En las últimas semanas, todas nuestras conversaciones habían girado en torno al peligro, las amenazas y la supervivencia. Me gustaría tener una que no fuera así. Anna lo observó al otro lado de la mesa. Las líneas marcadas de su rostro se habían suavizado de alguna manera. O tal vez ella ahora lo veía de otra manera. No como el hombre peligroso del que todos hablaban en voz baja, sino como alguien que tenía una importancia que ella apenas comenzaba a comprender. Está bien, dijo en voz baja. ¿De qué quieres hablar? Casper sonrió con una sonrisa sincera, no con esa fría calculadora que ella había visto usar como un arma. Cuéntame sobre ti, las partes que no tienen nada que ver con sacar la basura o salvar vidas. Y eso hizo. Anna le contó que había crecido en una pequeña ciudad a 3 horas al norte. Le habló de su hermano, que había ido a la universidad con una beca, mientras ella se había quedado atrás para ayudar a su madre con los tratamientos contra el cáncer.
y de la decisión de mudarse allí después, en busca de algo más grande que la ciudad que le había parecido demasiado pequeña después de todo. Mi hermano terminó la carrera, dijo, trazando el borde de su vaso de agua. Ingeniería, le va bien. Me envía dinero cuando puede, aunque le digo que no lo haga. Tú le ayudaste a llegar hasta ahí. Alguien tenía que hacerlo. Ana se encogió de hombros. Mamá no podía trabajar durante el tratamiento. Yo ya había terminado la escuela. Tenía sentido. ¿Querías ir a la universidad? La pregunta quedó suspendida entre ellos, sincera y directa. No lo sé, admitió Ana. Lo pensé, pero cuando pude ir, ya estaba trabajando aquí, ganando un sueldo decente, construyendo una vida. La universidad empezó a parecerme algo para otras personas. Casper se recostó en su silla. Olvidó el café. No es demasiado tarde. Si quisieras, tal vez. Ella lo miró a los ojos. Pero no soy infeliz. Sé que probablemente te parezca insignificante, este trabajo, esta vida, pero es mía. Yo la he construido. Eso es lo que importa. Sí, dijo Casper, y ella pudo percibir que lo decía en serio, más de lo que imaginas. Llegó la comida. Miguel colocó los platos delante de ellos con silenciosa eficiencia antes de desaparecer de nuevo. Ana había pedido sin pensar, la memoria muscular de años conociendo el menú. Casper había elegido algo sencillo y elegante. Comieron en un cómodo silencio durante un rato, mientras el restaurante se llenaba a su alrededor con la gente que venía a cenar temprano. Ana lo observó cortar la comida con movimientos precisos, todo controlado, incluso aquí, pero también se fijó en otras cosas, la forma en que sus hombros se relajaban cuando pensaba que nadie lo observaba, las tenues arrugas alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que su reputación daba a entender. ¿Y tú?, preguntó Ana. ¿Cómo se llega a ser así?, preguntó Casper, dejando el tenedor sobre la mesa. ¿Te refieres a cómo se llega a ser el hombre al que la gente amenaza con matar? Me refiero a cómo se llega a construir lo que tú has construido. ¿A dirigir lo que tú diriges? Hizo una pausa. A vivir como tú vives. Él se quedó callado durante un largo rato, sopesando cuánto contarle. Mi padre dirigía los muelles de esta ciudad hace 30 años. No de forma legal, pero sí efectiva. Crecí entendiendo que el poder no siempre es visible. A veces es silencioso, cauteloso. Cogió su vaso de agua. Cuando murió yo tenía 23 años. Demasiado joven, demasiado inexperto. Todos esperaban que fracasara, pero tú no. Número. Aprendí rápidamente que la supervivencia requiere dos cosas. Saber en quién confiar y aceptar que el control es temporal. Sus ojos encontraron los de ella. Construí algo más estable que lo que tenía mi padre. Más legítimo en muchos aspectos, pero esa estabilidad tiene un precio. Siempre hay gente que intenta arrebatártelo. La expresión de Casper se ensombreció ligeramente. Volkov no fue el primero, ni será el último. Siempre hay alguien que cree que puede hacerlo mejor. Quitarte lo que es tuyo. Construir su imperio sobre tus ruinas. Ana dejó el tenedor. Ya no tenía hambre. ¿No te agota eso? Estar constantemente atento a la próxima amenaza. Sí, la honestidad de su voz la sorprendió. Pero no sé ser de otra manera. Esto es lo que sé, lo que se me da bien. Tú también se te dan bien otras cosas. Casper arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Escuchar, proteger a las personas que te ayudan, cumplir las promesas. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante. No castigar a un conductor aterrorizado cuando podrías haberlo hecho. Darle a él y a su familia una segunda oportunidad. Eso no es solo control, es compasión. Algo cambió en la expresión de Casper. Una grieta en la coraza que llevaba con tanto cuidado. La mayoría de la gente no lo ve así. La mayoría de la gente no te ve como yo. Las palabras quedaron entre ellos, más pesadas de lo que Ana había pretendido, pero no las retiró. Casper la miró a los ojos y en ese momento el restaurante pareció desvanecerse. Los demás comensales, la suave música, el ruido de los platos, todo se convirtió en ruido de fondo para el entendimiento que se produjo entre ellos. Ana, dijo en voz baja, debes saber algo. ¿Qué? Estas últimas semanas hablando contigo, asegurándome de que estuvieras a salvo, dejó de ser solo una cuestión de protección. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre la mesa. Se convirtió en querer oír tu voz, querer saber que estabas bien, no porque te lo debiera, sino porque me importabas. Ana contuvo el aliento. Casper, no te pido nada.
continuó. Sé que nuestros mundos son diferentes. Sé que traje peligro a tu vida que tú nunca pediste, pero necesitaba que supieras que cambiaste algo para mí. Me hiciste recordar que hay personas que vale la pena proteger por razones que van más allá de la estrategia o la obligación. Ana extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él con la suya. Su piel era cálida, sólida, real. Tú también cambiaste algo en mí. Me hiciste darme cuenta de que soy capaz de más de lo que pensaba, de que puedo confiar en mis instintos incluso cuando me llevan a lugares peligrosos. Casper giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. ¿En qué situación nos deja eso? No lo sé. Ana sonrió, sintiendo la verdad de sus palabras. Pero no me da miedo averiguarlo. Se quedaron así, con las manos unidas sobre la mesa, mientras el restaurante se movía a su alrededor. Dos personas de mundos diferentes que habían chocado en un momento de crisis y habían descubierto algo que ninguno de los dos esperaba. No era exactamente romance. Todavía no, pero era una posibilidad. Y por ahora, eso era suficiente. Más tarde, después de que Casper se marchara y Ana comenzara su turno, Miguel se acercó a ella en la estación de servicio. «Ese hombre», dijo con cautela, «es importante, ¿verdad?» Ana miró hacia la mesa vacía de la esquina. «Sí, ¿es bueno contigo?» Pensó en las últimas semanas, en la protección, en las conversaciones, en cómo Casper había desmantelado un imperio para mantenerla a salvo. «Sí, es bueno conmigo». Miguel asintió lentamente. «Entonces me alegro. Te mereces a alguien que te vea». Ana sonrió y guardó la tarjeta de Casper, ya gastada de tanto llevarla encima, en su bolsillo. «Creo que sí». Ana soñaba con el callejón, no todas las noches, pero con suficiente frecuencia como para empezar a reconocer el patrón. El frío ladrillo contra su espalda, las voces que se abrían paso a través de la oscuridad, el momento en que el arma cambiaba de manos, el metal reflejando la luz y su respiración deteniéndose en su garganta. En los sueños, nunca avisaba a Casper. Se quedaba allí, paralizada, viéndolo caminar hacia el coche, viendo cómo se cerraba la puerta, viendo cómo el sedán se alejaba entre el tráfico. Entonces se despertaba, con el corazón latiéndole con fuerza, y buscaba su teléfono para confirmar que él seguía vivo. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente renunció a dormir y se preparó un té. El apartamento estaba en silencio, salvo por el ocasional ruido del tráfico exterior. Griffin había sido sustituido por alguien llamado Torres Casper. Había rotado su seguridad, según le había explicado, para que los patrones fueran impredecibles, pero la presencia era la misma, constante, protectora. Su teléfono vibró. Un mensaje de Casper. «Estás despierta». Ana miró la pantalla y luego le respondió. «¿Cómo lo sabes? Tienes la luz encendida». Torres lo mencionó. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El coche estaba en su sitio habitual, oscuro y anodino. No podía ver el interior, pero sabía que Torres estaba observando. Su teléfono sonó. «Deberías estar durmiendo», dijo Casper cuando ella respondió. «Tú también. No duermo mucho». Su voz sonaba diferente en mitad de la noche, menos controlada, más humana. Pesadillas. Ana llevó su té al sofá y se acurrucó en un rincón. «¿Cómo lo sabías?» «Porque yo también las tengo. Diferentes escenarios, el mismo tema». Hizo una pausa. «¿Qué pasa si no me doy cuenta? Si no reacciono lo suficientemente rápido? No sobrevivo, pero tú sobreviviste. Gracias a ti». El peso de esas palabras se posó entre ellos. «Ana, he estado pensando en esa noche, en lo cerca que estuvo, en lo que habría pasado si hubieras tenido un horario diferente, si hubieras sacado la basura antes, si hubieras decidido no decir nada». «No», dijo ella en voz baja, «no pienses en los «¿qué pasaría si?» No puedo evitarlo. Toda mi vida se basa en leer situaciones, predecir resultados, ir 3 pasos por delante. Y no vi venir esto. No sospeché de Thomas. No me di cuenta de que mi rutina se había vuelto lo suficientemente predecible como para explotarla». Su frustración se hizo evidente. Una camarera vio lo que la seguridad entrenada pasó por alto. «Tuve suerte. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». No fue suerte. Fue conciencia. Instinto. La voz de Casper se suavizó. «Confiaste lo suficiente en ti misma como para actuar según lo que viste. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Se habrían convencido a sí mismos de que no era asunto suyo, de que habían malinterpretado, de que hablar causaría más problemas que permanecer en silencio.
Ana bebió un sorbo de té, pensando en ese momento. La decisión que había tomado en quizás 3 segundos, pero que lo había cambiado todo. Estaba aterrorizada. Lo sé. Pensé que quizá no me creerías, que parecería loca, paranoica, que tu seguridad me expulsaría y perdería mi trabajo. Pero hablaste de todos modos, porque no hablar me parecía peor. Dejó la taza porque verte morir cuando podría haberlo evitado. No podría vivir con eso. Casper estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensó que se había cortado la conexión. Entonces tengo que enseñarte algo. ¿Puede Torres llevarte a algún sitio? Ana miró el reloj. Eran las 3:17 de la madrugada. ¿Ahora? Ahora, si estás dispuesta, deberías haber dicho que no. Deberías haber hecho preguntas, exigido explicaciones. En cambio, se encontró diciendo, dame 10 minutos para cambiarme. El coche circuló durante 20 minutos, alejándose del centro de la ciudad y dirigiéndose hacia zonas industriales que Ana rara vez visitaba. Torres no dijo nada. Siguiendo las indicaciones del GPS con eficiencia profesional, se detuvieron frente a un almacén que parecía abandonado. Las ventanas estaban oscuras y el aparcamiento vacío, excepto por un vehículo que ella reconoció, el coche de Casper. Torres le abrió la puerta. Él está dentro. Yo me quedaré aquí. Ana caminó hacia la entrada y descubrió que no estaba cerrada con llave. En el interior, las luces con sensores de movimiento se encendieron, iluminando un amplio espacio abierto que había sido convertido en algo entre un gimnasio y un dojo. El suelo estaba cubierto de colchonetas de entrenamiento. Las paredes estaban llenas de equipos, y en el centro, Casper estaba de pie, con una camiseta y pantalones oscuros, luciendo más despreocupado que nunca. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ana, con su voz resonando. Donde vengo cuando no puedo dormir, cuando los pensamientos se vuelven demasiado ruidosos. Hizo un gesto con la mano. El agotamiento físico es más fácil de manejar que el ruido mental. Se acercó lentamente, fijándose en el pesado saco que había en la esquina y en las vendas que le envolvían los nudillos. ¿Con qué frecuencia vienes aquí? Más de lo que debería, menos de lo que necesito. Casper se dirigió a un banco junto a la pared y se sentó con los antebrazos sobre las rodillas. Te traje aquí porque quería que vieras algo real, no la versión de mí que se sienta en restaurantes o toma decisiones de negocios, la versión que existe a las 3 de la mañana, cuando pierdo el control. Ana se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su reciente esfuerzo. ¿Por qué? Porque has sido honesto conmigo sobre tus miedos, tus sueños, la forma en que esa noche te afectó. Él se volvió hacia ella. Quería ser sincero a mi vez para demostrarte que yo tampoco soy inmune a ello, que sobrevivir no significa salir ileso. Ella estudió su perfil. Las líneas afiladas se suavizaron por el agotamiento. La compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó lo suficiente como para mostrar a la persona que había debajo. Te culpas por no haberlo visto venir. Debería haberlo hecho. No eres omnisciente, Casper. Solo eres humano. Él se rió, pero no había humor en ella. Las personas en mi posición no pueden permitirse ser solo humanas. Los humanos cometen errores, los humanos mueren. Los humanos también son salvados por camareras que sacan la basura. Ana le tomó la mano sintiendo la textura áspera de las vendas. Sobreviviste porque te advertí. Sí, pero también porque me escuchaste, porque confiaste en alguien en quien no tenías motivos para confiar. Eso no es debilidad, es sabiduría. Los dedos de Casper se cerraron alrededor de los de ella. He pasado 15 años construyendo muros, manteniendo la distancia, confiando solo en personas que he examinado a través de años de pruebas de lealtad. Él la miró a los ojos y entonces apareciste tú. Y todo lo que creía saber sobre la confianza dejó de tener importancia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que confié en ti de inmediato, por completo, sin vacilar ni dudar. Bajó la voz. Eso me aterroriza más que el intento de asesinato. Ana contuvo el aliento. ¿Por qué? Porque preocuparte por alguien te hace vulnerable. Le da ventaja a tus enemigos. Crea puntos débiles en la armadura que has pasado años perfeccionando. Levantó sus manos unidas y las estudió como si fueran un rompecabezas que no podía resolver. Y parece que no puedo dejar de preocuparme por ti, por muchos argumentos lógicos que esgrima. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas, sinceras e imposibles de retirar. Ana se inclinó hacia él. Sus hombros se tocaron. Yo también tengo miedo. De esto, de lo que significa,
de lo diferentes que son nuestras vidas. No tenemos que resolverlo esta noche. No. Ella apoyó la cabeza en su hombro y notó cómo él se tensaba brevemente antes de relajarse. Pero probablemente deberíamos dejar de fingir que solo es gratitud o circunstancia. Casper le rodeó los hombros con el brazo, con cuidado, con cautela. ¿Entonces qué es? Ana cerró los ojos, respirando el aroma a sándalo y sudor y algo único en él. Aún no lo sé, pero es real y es importante. Se quedaron sentados así en el almacén vacío, el cansancio y la honestidad despojándolos de toda pretensión, mientras las luces de la ciudad se filtraban a través de las altas ventanas y creaban sombras que bailaban sobre las colchonetas de entrenamiento. Afuera, Torres esperaba pacientemente. Por encima de ellos, la noche cedía lentamente ante el amanecer. Y entre ellos, algo frágil e importante tomaba forma. No era exactamente romance, todavía no, pero sí conexión, comprensión. El comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos estaban demasiado cansados para resistirse. Gracias, dijo Casper finalmente, por venir, por escuchar, por no huir como habría hecho la mayoría de la gente. Ana sonrió contra su hombro. ¿A dónde iba a huir? Tienes seguridad siguiéndome. Esta vez se rió de verdad, sorprendido. Podría llamarlos para que se retiraran. No lo hagas. Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Me gusta saber que te preocupas lo suficiente como para protegerme. Aunque sea aterrador y complicado y perturbe por completo mi vida normal. ¿Es eso lo que he hecho? ¿Perturbar tu vida normal? ¿Por completo? Ana se puso de pie y lo ayudó a levantarse. Y, de alguna manera, no lo odio. Casper le tomó la mano un momento más de lo necesario antes de soltarla. Debería llevarte a casa. Tienes turno en 6 horas. Tú también. Probablemente. Reuniones importantes. Mantenimiento del imperio. Algo así. La acompañó hasta la puerta, apagando las luces a su paso. Ana se giró. Los sueños, con el tiempo mejorarán. ¿Cómo lo sabes? Porque ya no estás sola en ellos. Su expresión se suavizó. Yo tampoco. El restaurante parecía diferente ahora. Ana no podía precisar exactamente qué había cambiado. La distribución era la misma. El menú no se había actualizado. Los mismos clientes pedían las mismas mesas, pero algo fundamental había cambiado. Quizás era ella. Quizás la conciencia, una vez adquirida, no se podía desaprender. Se fijó en cosas que había pasado por alto durante años. La forma en que ciertos clientes recibían un trato preferencial sin pedirlo. Los comedores privados que siempre estaban reservados pero que rara vez se utilizaban. Las entregas que llegaban por la puerta trasera a horas intempestivas, firmadas por la dirección sin inspección. El restaurante existía en múltiples mundos simultáneamente, sirviendo pasta cara a parejas que celebraban su aniversario, mientras facilitaba discretamente los negocios de gente como Casper. Gente cuyo poder operaba bajo la superficie, invisible hasta que sabías qué buscar. Ana estaba limpiando la mesa 6 cuando llegó Casper. A primera hora de la tarde, entre el almuerzo y la cena, cuando el comedor estaba casi vacío, esta vez eligió una mesa diferente, cerca de la ventana, donde la luz del sol iluminaba la cuidadosa distancia que solía mantener con el mundo. Ella se acercó con agua y un menú, profesional a pesar de que su pulso se aceleraba. Buenas tardes, Ana. Su voz transmitía la calidez reservada para las conversaciones privadas. ¿Tienes unos minutos? Ella miró hacia la cocina. Miguel le hizo un gesto con la mano para que se fuera y se hizo cargo de las mesas que le quedaban. Supongo que sí. Casper señaló el asiento frente a él. Cuando ella se sentó, deslizó una carpeta por la mesa, de manila lisa, sin sellar, que contenía documentos que ella no podía ver sin abrirla. ¿Qué es esto? Opciones. Se recostó en su silla, dándole espacio para que ella lo procesara. He pasado los últimos días pensando en lo que vendrá después. Para ti, para nosotros, para cómo continuará este acuerdo. Ana sintió un nudo en el estómago. Acuerdo suena muy clínico. Mala elección de palabras. Reconoció él con una leve sonrisa. Esta conexión, esta situación, como quiera que lo llamemos. Ella abrió la carpeta con cuidado. Dentro encontró documentos, estados financieros, escrituras de propiedad, información sobre programas educativos. Su nombre aparecía en varias páginas junto a cifras que le cortaron la respiración. Casper, la primera opción es una compensación, dijo con tono tranquilo. Por salvarme la vida, por soportar semanas de medidas de protección y rutinas alteradas,
por correr un riesgo que podría haberte costado todo. Señaló el documento superior. Es una suma razonable basada en el valor que has aportado. Ana se quedó mirando la cifra. Más dinero del que ganaría en 5 años sirviendo mesas. Quizás 10. La segunda opción, continuó Casper, señalando otra página, es la matrícula completa de cualquier programa que elijas. Negocios, humanidades, lo que te interese, sin condiciones. Yo no pongo condiciones. La tercera opción es el empleo. Tengo negocios legítimos que necesitan gente con tus habilidades de observación, consultoría de seguridad, gestión de operaciones, evaluación de personal. La miró a los ojos. Tu tiempo perdido sirviendo mesas, Ana. Ves cosas que otros no ven. Eso es valioso. Ella cerró la carpeta lentamente, procesando la información. Y si no quieres ninguna de estas opciones, entonces no elijas ninguna. Sigue trabajando aquí. Sigue viviendo tu vida. Respetaré cualquier decisión que tomes. La expresión de Casper se suavizó, pero tenía que ofrecértelo. Necesitaba que supieras que valoro lo que hiciste, lo que sacrificaste por la seguridad de un desconocido. Ana le devolvió la carpeta. No quiero tu dinero, Ana. No quiero una compensación por hacer lo correcto, por actuar con decencia humana básica. Ella se inclinó hacia adelante, con voz firme. Si me pagas, se convierte en una transacción. Reduce lo que pasó a una cuestión económica. Y eso no es lo que fue. Casper la estudió durante un largo momento. Entonces, ¿qué fue? Fue una elección tomada libremente, sin esperar recompensa alguna. Ana mantuvo su mirada y eso condujo a algo que yo no había previsto. Esto es lo que sea en lo que nos estamos convirtiendo. No puedes pagar por eso. No deberías intentarlo. Retiró la carpeta lentamente. La mayoría de la gente aceptaría el dinero. Yo no soy como la mayoría. No. La voz de Casper transmitía algo parecido al asombro. Realmente no lo eres. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, con el sol de la tarde proyectando patrones geométricos sobre la mesa. Otros comensales fueron entrando poco a poco, y el restaurante despertó de su letargo del mediodía. Hay algo que quiero, dijo Ana finalmente. Dilo. Honestidad sobre lo que haces, sobre lo que significa estar en tu mundo. Ella lo miró a los ojos. Si vamos a seguir haciendo esto, sea lo que sea, necesito entenderlo. No la versión edulcorada, la real. Casper apretó ligeramente la mandíbula. Ese mundo no es amable, Ana. No es romántico ni emocionante. Es calculador, frío y, a veces, cruel. Lo sé, he visto sus límites. Ella extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Pero no puedo navegar por algo que no entiendo. No puedo tomar decisiones informadas sobre hacia dónde va esto si me baso en suposiciones. Él puso su mano sobre la de ella. Si te lo muestro, no podrás dejar de verlo. Tampoco pude dejar de ver el callejón. Eso no me impidió actuar. Los dedos de Casper se tensaron alrededor de los de ella. De acuerdo, pero lo haremos con cuidado, poco a poco. Y en el momento en que quieras salir, lo dirás. Sin juicios, sin consecuencias. De acuerdo. Levantó sus manos unidas y las estudió pensativamente. Me estás cambiando, ¿sabes? Me estás haciendo cuestionar cosas que he aceptado durante años. ¿Cómo qué? Como si el poder requiere aislamiento, si la confianza es siempre una responsabilidad, si alguien ajeno a este mundo puede entenderlo sin ser consumido por él. Bajó sus manos, pero no soltó la de ella. Eres un experimento, Ana Jacobs. La pregunta que intento responder, ¿y qué pregunta es esa? La expresión de Casper se volvió seria, vulnerable de una forma que ella solo había vislumbrado antes. Si alguien como yo se merece a alguien como tú. A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Esa no es una pregunta que debas hacer. ¿Por qué no? Porque da por sentado que eres algo menos que humana, que tus decisiones han borrado tu capacidad de conectar con los demás. Ella le apretó la mano. Has tomado decisiones que yo probablemente no habría podido tomar. Has hecho cosas con las que quizá no esté de acuerdo, pero también has protegido a personas, has cumplido promesas, has mostrado compasión cuando podrías haber elegido la crueldad. Eso no equilibra la balanza. Quizás no, pero significa que eres más que las peores cosas que has hecho. Ana sonrió suavemente. Al igual que yo soy más que una camarera que sacó la basura en el momento adecuado. Casper se puso de pie y la ayudó a levantarse. Se quedaron de pie, muy cerca.
en el espacio vacío entre las mesas. La luz de la tarde creaba un mundo privado dentro del restaurante público. Necesito que entiendas algo, dijo en voz baja. Las personas que he eliminado, las operaciones que he desmantelado, las decisiones que tomo, tienen consecuencias. Consecuencias reales para personas reales. Lo sé. Y sigues aquí. Sigo aquí. Ana lo miró a los ojos, no porque sea ingenua sobre lo que haces, sino porque veo a la persona en su totalidad. El hombre prudente que escuchó una advertencia. La mente estratégica que protegió a un conductor asustado. La persona que viene a los almacenes a las 3 de la mañana. Porque el control tiene límites. La mano de Casper se levantó lentamente, con cuidado, acariciando su rostro con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él. No sé cómo terminará esto. Yo tampoco. Ana se inclinó hacia su caricia, pero estoy cansada de fingir que no está sucediendo. Él la besó, suave, tentativamente, como alguien que aprende un idioma que nunca pensó que necesitaría. Las manos de Ana encontraron sus hombros, estabilizándose contra la avalancha de todo lo que esto significaba. Cuando se separaron, Casper apoyó su frente contra la de ella. Esto complica las cosas. Todo ya era complicado. Tienes razón, dijo él, retrocediendo a regañadientes mientras otros comensales los miraban. Debería irme. Tienes que terminar tu turno, Casper. Ella le cogió la mano. Gracias por las opciones, por respetar mi decisión, por ser sincero. Gracias por verme con claridad y quedarte de todos modos. Él llevó su mano a sus labios brevemente. Una cena mañana que no sea aquí. Me gustaría. Salió por la puerta principal, con el abrigo en un brazo, moviéndose con su habitual elegancia controlada. Pero Ana vio la diferencia ahora. El ligero ablandamiento de sus hombros, la casi sonrisa que intentó reprimir. Miguel apareció a su lado. Ese hombre se está enamorando de ti. Ana vio cómo se alejaba el coche de Casper. Creo que yo también me estoy enamorando de él. ¿Es eso sensato? Probablemente no. Cogió la carpeta que él había dejado atrás a pesar de su negativa. Pero la sensatez no siempre es lo importante. Ana estaba de pie en el callejón detrás del restaurante, con una bolsa de basura en la mano, respirando el aire frío de febrero. Habían pasado 2 meses desde la noche que lo cambió todo. 2 meses de cuidadosa integración en el mundo de Casper. No como alguien de dentro, sino como alguien que entendía los límites, que hacía preguntas, que escuchaba sin juzgar, pero que mantenía su propia brújula moral. No había sido fácil. Había conversaciones que desafiaban sus suposiciones, decisiones que tomaba Casper con las que ella no estaba de acuerdo. Momentos en los que la brecha entre sus experiencias parecía imposible de salvar. Pero también había otros momentos, cenas tranquilas en las que no hablaban de nada importante, llamadas telefónicas nocturnas que duraban hasta el amanecer. La gradual comprensión de que la conexión no requería visiones del mundo idénticas, solo respeto mutuo y voluntad de comprender. La puerta trasera se abrió. Casper salió, vestido de manera informal con vaqueros y un jersey, con un aspecto más relajado del que ella le había visto en semanas. «Estás aquí», dijo ella sonriendo. «Me pediste que te encontrara en el lugar donde todo comenzó». Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. Parecía apropiado. Ana dejó la bolsa de basura, ya que ya no necesitaba fingir. He estado pensando en esa noche, en la decisión que tomé, en cuántos pequeños factores tuvieron que alinearse perfectamente para que yo estuviera aquí en el momento adecuado. ¿El destino?, preguntó Casper, con escepticismo en su voz. Quizás, o quizás solo la probabilidad manifestándose a través de millones de momentos. Ella se acercó a él, pero me di cuenta de algo importante. No fue solo suerte, fue conciencia. La voluntad de confiar en mis instintos incluso cuando me llevaban a lugares aterradores. ¿A dónde quieres llegar con esto? Ana metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño sobre. Voy a dejar el restaurante. 2 semanas. La expresión de Casper cambió a preocupación. Ana, si se trata del dinero que te ofrecí, no es eso. Sigo sin querer tu dinero. ¿No quieres un trabajo en tu organización? Le entregó el sobre. Ábrelo. Lo hizo con cuidado y reveló una carta de aceptación. Admisión en la universidad, programa de negocios, a partir del semestre de otoño. Lo solicitaste, dijo en voz baja, con algo parecido al orgullo en su voz. Solicité la admisión, utilicé mis propios ahorros para pagar la tasa de solicitud,
Escribí mi propio ensayo y me aceptaron por mis propios méritos. Ana recuperó la carta y la sostuvo con cuidado. Pero tenías razón en una cosa. Estaba desperdiciando mi potencial sirviendo mesas. No porque el trabajo de servicio esté por debajo de mí, sino porque dejé de desafiarme a mí misma. Dejé de creer que merecía más. Casper la atrajo hacia él y la rodeó con sus brazos. Estoy orgulloso de ti y yo no he tenido nada que ver con esto. Tú tienes mucho que ver. Ana apoyó la cara contra su pecho. Tú viste algo en mí que yo había dejado de ver. Me recordaste que la conciencia y el instinto tienen valor, que un momento de valentía puede cambiarlo todo. Se quedaron así, en el callejón donde todo había comenzado, mientras los camiones de reparto pasaban ruidosamente y el ruido de la cocina se filtraba a través de la puerta y la ciudad se movía a su alrededor con un impulso indiferente. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Casper finalmente. Vas a la escuela, construyes una vida diferente. ¿Dónde nos deja eso? Ana se apartó lo suficiente para verle la cara. Eso depende. ¿Puedes soportar estar con alguien que tiene sus propias ambiciones, sus propios objetivos, que no giran en torno a tu mundo? ¿Puedes soportar estar con alguien cuyo mundo implica cosas con las que quizá nunca estés totalmente de acuerdo? Creo que llevamos 2 meses averiguándolo. Sonrió. Y seguimos aquí. Seguimos eligiéndonos a pesar de las complicaciones. Casper le acarició suavemente la cara. Te quiero. No lo había planeado. No lo esperaba. Pero en algún momento entre las advertencias sobre las armas y las conversaciones a las 3 de la mañana, sucedió. Ana contuvo el aliento. Yo también te quiero. Toda tu versión complicada, peligrosa y sorprendentemente tierna. La besó allí, en el callejón, más profundamente que antes, con la certeza de alguien que había dejado de luchar contra lo que sentía. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Casper apoyó su frente contra la de ella. Vamos a enfrentarnos a retos, gente que cuestionará esta relación, situaciones que pondrán a prueba si podemos hacer que esto funcione. Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero descubrir cómo tu mundo y el mío pueden coexistir sin que uno consuma al otro. Ana asintió. Lo tomaremos con calma, seremos sinceros, respetaremos los límites y seguiremos eligiéndonos el uno al otro, incluso cuando sea difícil. Trato hecho. Casper dio un paso atrás, aunque su mano encontró la de ella inmediatamente. Vamos, salgamos de este callejón. Conozco un lugar donde hacen un café mejor que en el restaurante. Guíame. Caminaron juntos hacia su coche, con los dedos entrelazados, mientras la mente de Ana catalogaba ese momento de la misma manera que había catalogado aquella primera noche. La temperatura, la luz, la sensación de que algo terminaba y algo más comenzaba. Griffin esperaba junto al coche, abriéndoles la puerta a ambos. Asintió a Ana con algo parecido a la aprobación. Mientras se alejaban del restaurante, Ana miró hacia atrás, hacia el callejón, por última vez. El lugar donde había visto algo raro y había decidido hablar. El momento que había desencadenado todo lo demás. ¿No te arrepientes?, preguntó Casper, mirando su reflejo en la ventana. Para nada. Ella se volvió hacia él. Saqué la basura y te salvé la vida. Encontré el amor en el espacio entre el peligro y los momentos cotidianos. Aprendí que el valor no requiere certeza, solo voluntad de actuar. Casper llevó su mano a sus labios. La mujer que habló lo cambió todo con un susurro. Solo una camarera ajustándose el abrigo. No. Sus ojos sostuvieron los de ella con absoluta certeza. Nunca fue solo algo. Tú eres la persona que vio lo que otros pasaron por alto, que confió en sus instintos, que demostró que el poder no siempre se anuncia. A veces es silencioso, observador y lo suficientemente valiente como para intervenir. Ana se recostó contra su hombro, observando la ciudad pasar fuera de la ventana. En algún lugar más adelante, le esperaba el semestre de otoño. Nuevos retos, caminos diferentes, pero también posibilidades, crecimiento, la oportunidad de construir algo que honrara tanto quién había sido como en quién se estaba convirtiendo. Detrás de ellos el restaurante se hacía cada vez más pequeño en la distancia. El callejón, donde todo había comenzado, desapareció de la vista. Pero la decisión que Ana había tomado aquella noche, en el momento en que decidió que sobrevivir era más importante que guardar silencio, continuó, extendiéndose hacia adelante, dando forma a todo lo que vino después. A veces,
La salvación comienza al darse cuenta de lo que otros pasan por alto. A veces, el amor crece en el espacio entre la advertencia y la confianza. Y a veces, lo más importante que puedes hacer es simplemente hablar cuando sería más fácil permanecer en silencio. Ana había hablado y, al hacerlo, había salvado más de una vida. Había salvado la posibilidad de que dos personas se encontraran a través de distancias imposibles y decidieran, en contra de toda lógica y sabiduría, intentarlo. Eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el último momento. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que pulsar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10.